¿Qué onda, manitos y manitas, mis queridas y queridos suscriptores? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Gray con un nuevo video para este hermoso canal, esta hermosa comunidad llamada No Black Theory. Gracias a todos también por todos los que me han estado apoyando, por los que dejan sus comentarios, por los antiguos, nuevos y futuros suscriptores que van a estar en mi canal, porque gracias a ustedes yo voy a seguir subiendo videos, voy a seguir subiendo nuevas teorías, voy a seguir subiendo las mías propias. También les recordarles que aquí en la descripción van a estar mis redes sociales, también agregaré una nueva opción, un nuevo link de PayPal por si ustedes quieren darme alguna donación, 0,50 centavos de dólar, lo que les salga de su corazón. Y si no pueden, tranquilo que no pasa nada, ya con la receptividad con los que tú veas mi video me estás apoyando. Y se preguntarán el motivo de esto, ¿por qué? Es porque pronto voy a estar comenzando la universidad y con lo que vaya recaudando con ustedes, con la ayuda de ustedes, más lo que yo vaya, obviamente, trabajando por mi parte, eh, voy a estar cubriendo esos gastos de la universidad, pero muchas gracias por su apoyo si me lo llegan a dar por PayPal o si no, muchas gracias por el apoyo si ven por mis canales y comentan, porque igualmente me estarán apoyando. Sin más nada que decir, amigos, espero que disfruten este video, le den like, se suscriban y activen la campanita para que lleguen las futuras notificaciones de mi video. Y sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Libros de Injusticia. Capítulo 47. El Sindicato Bedlam. Habla normal. Pensamiento normal. Discurso demoníaco. Pensamiento demoníaco. Otras variantes del habla. Ubicación / hora. Martes 16 de febrero de 2016, 9:30. Nueva York, Torre Titán. Hacía frío. El aire fresco de febrero y la brisa que lo acompañaba solo lo hicieron más frío mientras estaban parados en el techo de la Titan Tower. Ambos miran hacia abajo a la ciudad de Nueva York, normalmente capaces de ver toda la ciudad y todos los distritos. Un edificio perfectamente situado a la altura justa que permite capturar todo el paisaje único y hermoso que la ciudad tenía para ofrecer. Una posición central, que también permitía responder a los crímenes de toda la ciudad dentro del plazo. Ningún distrito estaba un poco más lejos que el otro. Nightwing había seleccionado cuidadosamente dónde construir la Titan Tower. Se había esforzado por hacerlo mejor que su mentor, alguien que había centrado sus esfuerzos únicamente en Gotham Heights, permitiendo que el East End se volviera más depravado y corrupto. Naruto a menudo se preguntaba si era él quien tenía ese efecto en Nightwing, aunque imaginaba su vínculo con Bárbara y a través de ella hacia él, lo que lo empujaba a ser mejor. Aunque Naruto imaginó de muchas maneras, Nightwing ya lo había hecho. Había regresado al mundo de los héroes y villanos durante casi 2 meses y una vez más había tenido una curva de aprendizaje empinada mientras hacía todo lo posible para adaptarse a los cambios del nuevo mundo que lo recibió. Las cosas eran más pacíficas aquí, en comparación con cómo habían sido las cosas hace 5 años antes de que él se fuera. Pero debido a esa paz, como había dicho Starfire, las cosas no se volvieron más difíciles, solo más complicadas. El mundo se había vuelto tan difícil de mover, tan limitado por reglas y restricciones, la burocracia de todo parecía estrangular todo, incluso los héroes que alguna vez estuvieron por encima de todo. Sin embargo, a pesar de eso, Nightwing había sido capaz de superar todo y convertirse en uno de los héroes vivos más respetados y, a los ojos de muchos, solo era superado por Superman en lo que representaba. Era alguien a quien Naruto admiraba, algo extraño teniendo en cuenta que una vez no quería nada más que borrar la sonrisa de suficiencia que a menudo había sido una mirada permanente en su rostro. Pero no todos fueron capaces de romper el molde como lo había hecho Nightwing, no siempre fue tan fácil. Menospreciar los logros de Nightwing de esa manera dejó un mal sabor en la boca de Naruto al pensar en ello. Sin embargo, Nightwing tenía acceso a la riqueza de Batman y había construido muchas relaciones y lazos con héroes que lo ayudaron a recorrer el camino que lo llevó a donde está hoy. Sin embargo, por encima de todo, no tenía poderes. Naruto sabía por experiencia personal cómo era tener y no tener poderes. A partir de esa experiencia, podía decir con confianza que en muchos sentidos, a pesar de lo que muchos pudieran creer, a veces era más fácil no tener poderes. Era más simple porque todo lo que uno tenía que trabajar era su mente y su cuerpo.
Ya sea un atleta dotado o un erudito, podían trabajar duro y ver resultados al instante y, en muchos casos, usar y entrenar los poderes de uno actuaba de la misma manera. Pero para aquellos como él y Raven, las cosas eran muy diferentes. Los poderes emotivos, influenciados por su estado de ser y por el control que tenían de sí mismos, hacían las cosas infinitamente más difíciles. No importaba cuánto entrenaran para desarrollar sus poderes y usarlos de diferentes maneras, siempre se verían obstaculizados por sus poderes si no podían controlar sus emociones. Quizás fue una maldición del destino que él e incluso Raven fueran seres con profundas cicatrices emocionales que los dejaban en una constante batalla por el control de sí mismos. Una batalla que ambos eran y habían perdido muchas veces en el pasado y seguirían perdiendo en el futuro. ¿Confías en mí, cuervo?, preguntó Naruto, con las manos metidas en los bolsillos mientras estaba parado en el borde de la torre Titán, mirando hacia Kens. Era temprano en la mañana y con ella, la ciudad que nunca duerme se llenó de vida y movimiento. Podía escuchar los sonidos de las bocinas de los autos a todo volumen, las sirenas a todo volumen, una constante en una ciudad tan grande y agitada como esta. Hago. Naruto sonrió ante la pausa que tuvo, sabiendo que se había tomado el momento para pensar en ello. Ella era, como él había llegado a saber, una persona brutalmente honesta, alguien que, sin quererlo, no contuvo los golpes. ¿Por qué? Naruto la miró, sintiendo el ligero toque de magia adherido a su cuerpo, que imaginó que era un hechizo usado para bloquear el frío, un problema con el que ya no tenía que lidiar gracias al suero cortesía de Deathstroke. Entonces, ¿por qué no viniste a mí después de lo que pasó con Shade? Raven no respondió, solo miró hacia abajo. Los dos se quedaron en silencio momentáneamente antes de que Raven avanzara para pararse junto a él, sentándose en el borde. No sé. Ella murmuró. Entonces, estaba avergonzada. Naruto pensó para sí mismo, frunciendo el ceño ligeramente. Es como yo en muchos aspectos. Raven era alguien que, durante mucho tiempo, había confiado solo en sí misma, si eso era lo correcto o lo incorrecto estaba en debate. Pero eso no cambió el hecho de que Raven había sentido la necesidad de depender solo de sí misma para salir adelante en la vida. Luego vino Jason y eso cambió, Raven probablemente por primera vez, creyendo que podía confiar completamente en alguien. Solo para que él se fuera, reafirmando esa creencia equivocada anterior. Ella era alguien que no quería nada más que pedir ayuda, pero estaba avergonzada de que al hacerlo, estaría admitiendo su propia debilidad. No era algo fácil de hacer y Raven, aunque confiaba en él, no sabía cómo pedir ayuda, algo que parecía tan fácil para muchos era difícil para ellos. No es nada de lo que avergonzarse, dijo Naruto, sentándose a su lado, Raven mirándolo. Fui de la misma manera durante mucho tiempo. ¿Sabes que en el pasado yo era Black Or? Raven asintió con la cabeza, sorprendiéndolo momentáneamente, aunque él lo hizo a un lado. Pensé que todavía estaba en secreto, pero supongo que no. La ceja levantada que ella le dio y el fruncimiento de sus labios hizo reír a Naruto, levantando las manos en señal de rendición. Está bien, no pongas tus bragas en un montón. Eso hizo que ella lo fulminara con la mirada, pero la sonrisa de Naruto dejó en claro que no le importaba en lo más mínimo, solo frustrándola aún más. Cuando comencé como Black Or, no pedí ayuda a nadie, Batman se ofreció, pero nunca lo escuché. Terminé aceptando la ayuda de dos de los tipos de los que debería haberme alejado, Talon y Deathstroke. Conseguí una bomba, se clavó en mi cuello brevemente y me vi obligado a irrumpir en Arkham Asylum, donde sé con certeza que terminé ayudando a alguien extremadamente peligroso. Había hecho su investigación sobre Amanda Waller durante el tiempo que pasó con Deathstroke, alguien con quien su antiguo mentor había trabajado muchas veces en el pasado. La imagen que pintó su mentora era la de una mujer que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para hacer el trabajo, incluso si eso significaba eliminar de forma preventiva una amenaza antes de que pudiera llegar a convertirse en una, si es que alguna vez llegó a convertirse en primer lugar. La forma en que Deathstroke la había descrito la puso como una de las pocas personas en este mundo de las que Naruto diría con confianza que Deathstroke era cauteloso. Lo que para Deathstroke significaba que le tenía miedo. Bueno, más miedo de lo que podría hacer con los recursos adecuados que de lo que la mujer podría hacer personalmente. Pero, de nuevo, eso fue uno en lo mismo realmente. Sin embargo, durante mucho tiempo, a pesar de lo que hice y de lo que pensé, mi instinto me decía que no escuchara a Talon o Deathstroke. Pero estaba desesperado, me habían pateado el trasero una y otra vez. Y sentí que no estaba llegando a ninguna parte.
Era demasiado orgulloso para faltar a mi palabra y pedirle ayuda a Batman, ya que la había rechazado en el pasado y, debido a eso, terminé ignorando mi instinto y tomando las peores decisiones que pude. Naruto explicó, sinceramente queriendo retroceder en el tiempo y golpear a su yo más joven en la nuca. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? No soy un tipo inteligente, no como muchas otras personas que conocemos. Siempre fui un tipo que hizo los esqueletos de un plan y simplemente improvisó el resto, pero el hecho es que, además de esos dos casos, siempre confié en mi instinto. Le dijo a ella. No puedo decir que todo siempre salió según lo planeado o funcionó bien para mí, pero me ayudó mucho más de lo que me decepcionó. Entonces, preguntaré nuevamente, ¿confías en mí? Raven hizo una pausa, pensando en sus palabras. Sí, confío en ti. Él no le había mentido cuando se conocieron, no se parecía en nada a Jason, pero Naruto, sin embargo, la había ayudado de muchas maneras que Jason nunca había podido. Podía decir con confianza que era mucho más fuerte que nunca, más hábil y más experimentada también. La batalla contra Shade habría sido una sentencia de muerte para ella en el pasado, pero gracias al estilo único de enseñanza de Naruto, pudo detenerlo el tiempo suficiente para que llegara la ayuda y luego aún le quedaba energía para contener a su padre. Naruto había hecho exactamente lo que prometió y eso fue para ayudarla a fortalecerse. Si él podía hacer eso con las limitaciones que tenían sus poderes, entonces ella sabía que cualquier cosa que él estuviera a punto de proponerle solo sería lo mejor para ella. Bien, Naruto sonrió, aliviado. Porque lo siguiente depende de ti porque tienes dos opciones ante ti. ¿Opciones? Naruto asintió con la cabeza. Tu primera opción es continuar como has estado, entrenando para volverte más fuerte y poder suprimir por completo a tu padre. Los riesgos de eso son bajos, pero significa que él será una constante espina clavada en tu costado hasta que eventualmente te conviertas. Lo suficientemente poderoso como para encargarte de él tú mismo. Pero eso podría ser dentro de años. Esa última oración era precisamente lo que Raven había pensado para sí misma cuando descubrió a dónde se dirigía Naruto. Como él dijo, no había mayor riesgo, pero él sería una espina constante en su costado y, sin duda, en el momento en que Trigon supiera que ella se estaba volviendo demasiado poderosa, sus esfuerzos solo aumentarían. ¿Y los otros? Solo uno más y esto presenta serios riesgos, enfatizó Naruto. Liberamos a Trigon de la joya dentro de un hechizo de contención donde lucharé mataré ese aspecto de él. Raven quedó atónita y horrorizada por esa idea de inmediato, más aún cuando pudo sentir el interés e incluso la emoción de su padre por el plan. Había tantas formas en las que el plan podía salir mal y tan pocas en las que podía salir bien, que el riesgo por sí solo era monumental. Pero al mismo tiempo, los profesionales los igualaron, porque sin su padre, uno de los principales limitadores de sus poderes sería eliminado y no habría riesgo de que él causara problemas en el futuro en momentos críticos como contra Shade. Sin embargo, los riesgos inmediatos que proponía el plan hicieron que Raven se negara casi de inmediato. Eso fue si no hubiera visto la mirada en el rostro de Naruto. Estaba tranquilo y confiado. No había miedo, ni vacilación, ni preocupación, nada que pudiera expresar preocupación por la probabilidad de fracaso. Naruto propuso ese plan porque tenía plena confianza en sí mismo para manejar a Trigon, no tenía ninguna duda de que tendría éxito. Eso solo hizo que Raven quisiera llamarlo idiota. Aunque Trigon era solo una fracción de su ser real, solo una pequeña parte del todo mayor que había podido ingresar a la Tierra. Este aspecto de Trigon seguía siendo uno de los enemigos más poderosos contra los que se habían enfrentado los jóvenes titanes y ya había sido calificado como una amenaza a nivel de liga. Pero debido a su situación única y lo que podría resultar si deambulara libremente, la ruptura de su joya garantizaría que todo el poder de la Liga de la Justicia caería sobre todos ellos. Así de grande era la amenaza que Trigon representaba para la existencia de la humanidad. Sin embargo, a Naruto no le importaba. No hubo ni un gramo de vacilación ni un atisbo de duda. Era como si su victoria fuera segura y nada cambiaría eso. De acuerdo. Raven ya había dicho que confiaba en él y lo decía en serio. Vamos a deshacernos de él de una vez por todas. Naruto sonrió, alborotándole el cabello mientras se ponía de pie. Luego arreglaré las cosas, solo aguanta un poco más. Dijo, dándose la vuelta y saliendo, mientras Raven permanecía sentada en el borde de la Titan Tower, incapaz de detener el pequeño sentimiento burbujeante de esperanza dentro de ella. Martes 16 de febrero de 2016, 22:45. Massachusetts, Salem, Torre del Destino.
Cuando la puerta se abrió para él, Naruto entró en el lugar para sentarse de aspecto cómodo, el fuego crepitaba dando un ligero brillo a la habitación. Los sillones, mullidos y acogedores como las estanterías alrededor de la habitación, brillaban, inmaculados e intactos por el paso del tiempo. Naruto saludó al señor del orden que estaba de pie frente a una de las estanterías, un dedo vagando por los bordes de los libros, no se detuvo ni una vez cuando Naruto se movió hacia el puesto donde apareció un vaso de whisky. La vista lo hizo sonreír, desde que conoció a Jason, Naruto admitiría haber llegado a disfrutar bastante el sabor de la bebida, mientras que antes había sido simplemente porque era una de las pocas cosas que podían darle un toque de emoción. Jason le había enseñado a disfrutar su sabor. ¿Cómo están las cosas en el infierno? Preguntó, la pregunta siempre era lo primero en su mente cuando venía aquí, siempre en su mente de todos modos. La culpa lo carcomía para siempre. Las cosas están tranquilas ahora, explicó Nabu, deteniéndose momentáneamente para sacar un libro del estante, hojeando ligeramente las páginas antes de volver a colocarlo en su lugar. Blue Devil se ha asentado bien en su posición como el nuevo rey del infierno y su joven aprendiz, Red Devil, se ha vuelto experto en sofocar rebeliones. El cambio de nombre de Eddie no fue una sorpresa para Naruto, el hombre ya no era un niño y probablemente había peleado más batallas en el tiempo que había pasado en el infierno que la mayoría de los jóvenes héroes de este día y edad. Luchó durante toda su carrera. Naruto no se sorprendió de haber decidido cambiar su apodo, y no se sorprendería si se hubiera vuelto inmensamente poderoso desde su tiempo en el duro entorno del infierno. ¿Y Jason y Etrigan? Jason Blood está bien, respondió Nabu simplemente. Él mantiene a Etrigan en línea según el contrato. Etrigan ha demostrado ser increíblemente útil para sofocar todas y cada una de las rebeliones durante el principio, aunque Red Devil ha asumido ese papel desde entonces. Ahora Etrigan sirve como gobernante de uno de los círculos de infierno, el octavo círculo, el Odium. Naruto asintió con la cabeza en comprensión, la decisión fue sabia. Blue Devil gobernaría desde el lago Cocytus en el noveno círculo, Pandemonia con Red Devil a su lado. Mientras tanto, Etrigan gobernaría en el octavo círculo, interponiéndose entre todos y cada uno de los que tenían la intención de derrotar a Blue Devil, ya que para hacerlo, primero tendrían que pasar por sus territorios. Me alegra saber que las cosas se están calmando en el infierno. Naruto suspiró aliviado, pero el peso sobre sus hombros no disminuyó en lo más mínimo. ¿Qué pasa con las cosas aquí? Gracias a los esfuerzos míos, de Constantine y de otros, la presencia de Aliens en la Tierra ha disminuido en casi un 90%. El resto de Aliens ahora existe en lugares como Inglaterra y Japón, con algunas anomalías en otras áreas. A finales del año, los Aliens deberían ser eliminados de la Tierra por completo. Dijo el señor del orden, su voz no mostraba orgullo ni alegría ante la idea. Sin embargo, Naruto podía entender por qué. Aunque la gran mayoría de los demonios estaban compuestos por lo que se llamaba demonios, no estaban solos. Aliens eran los demonios que habían residido en el infierno antes de que se convirtiera en el vertedero del mundo para las almas perdidas. Con las propias almas perdidas, aquellos que habían estado demasiado perdidos para arrepentirse verdaderamente, se convirtieron en demonios después de haber cumplido su castigo. Tal Krigat, Lord Satanus y Lady Blaze fueron ejemplos perfectos de Aliens. Sin embargo, la mayoría de los Aliens seguían siendo bestias salvajes y sin inteligencia gobernadas por Sin y con ansias de batalla y destrucción. Rara vez se reunían en grupos a menos que fuera a manos de los verdaderamente poderosos, los instintos dentro de ellos les daban dos opciones, servir o morir. Al igual que los humanos, los demonios tenían excelentes instintos de supervivencia. Sin embargo, el término demonio no se refería solo a aliens, de hecho, había otras dos especies que habían sido denominadas demonios. El primero, y el más común de ellos, fueron los ángeles caídos. Seres angelicales que habían caído en desgracia y caído en el pecado y el libertinaje. Eran poderosos y peligrosos, pero también muy inteligentes, y los aliens a menudo se veían obligados a someterse a su poder. Nerón y Asmodel fueron ejemplos perfectos de ángeles caídos y sus posiciones dentro del infierno. Los ángeles caídos a menudo se convierten en gobernantes de sus propios pequeños reinos del infierno, solo sirviendo a otro de su propia especie y, a menudo, en desacuerdo con aliens como Lord Satanus. Pero el tercer y último tipo de demonio era el ser interdimensional más raro, malévolo. Aquellos que existieron en dimensiones más allá de las suyas y se deleitaron con la conquista y la crueldad. No había mejor ejemplo de ellos que el propio Trigon, el motivo de su visita aquí.
Sin embargo, fue debido a estas 3 especies que Nabu se sintió orgulloso de este logro. Los Aliens pueden haber sido eliminados casi por completo, y los ángeles caídos que lideraron los grandes grupos de ellos también fueron destruidos, pero no podrían hacer nada con los seres interdimensionales. Las magias que estaban usando para sentir presencias demoníacas en este mundo estaban en sintonía solo con Aliens y Fallen Angels, tenían propiedades únicas que prevalecían en su especie a lo largo de ellos. Significaba que podían localizarlos fácilmente. Sin embargo, los seres interdimensionales eran diferentes. Cada uno de ellos provenía de diferentes dimensiones, rara vez había numerosos que provenían de una sola dimensión a menos que estuvieran en servidumbre o huyendo de una fuerza más poderosa. Como resultado, localizarlos fue una tarea inmensamente difícil, que a menudo se reducía a estar en el lugar correcto en el momento correcto, o en el lugar equivocado en el momento equivocado, dependiendo de la perspectiva de cada uno sobre la situación. Debido a esto, no había una propiedad compartida que permitiera que un hechizo los ubicara como lo había para Aliens y Fallen Angels. Todo lo que podían hacer era monitorear las brechas dimensionales y lidiar con lo que salía de ellas, pero no podían hacer nada para detener las que ya habían pasado. Ya veo. Naruto asintió con la cabeza lentamente, bebiendo el contenido de su vaso, colocándolo antes de moverse para tomar asiento. Bueno, es un logro monumental en sí mismo, algo de lo que estar orgulloso. Aunque dijo eso, sabía que Nabu no estaría contento hasta que los demonios fueran eliminados de la Tierra por completo. Un trabajo que no estaba terminado no era digno de celebrar, fueron las palabras que vivió el señor del orden. Hubo un momento de silencio, antes de que Nabu se volviera, los ojos detrás de su casco mirándolo. Dime, Naruto, ¿viniste aquí solo para preguntar sobre el estado de las cosas aquí en la Tierra? Naruto negó con la cabeza. No lo siento. Se disculpó. Hablé con Raven esta mañana sobre qué hacer con Trigon, la parte de él sellada dentro de la gema. Nabu no movió un músculo, pero Naruto había pasado suficiente tiempo a su alrededor para saber que lo que estaba haciendo ahora era el equivalente a inclinarse hacia adelante con interés. Ella quiere verlo eliminado por completo. Entonces, ¿has venido a mí para hablar sobre un posible sello de contención que te permitiría luchar contra Trigon sin representar un riesgo para el mundo? Nabu cuestionó, aunque era más una declaración de hecho. Es una tarea compleja, especialmente cuando se considera la amenaza que representa Trigon y el poder que posee, incluso si es solo una fracción del Trigon real. ¿Estás seguro de que ahora es el mejor momento para realizar esa tarea? Con algunos de sus bateadores más pesados fuera del mundo, Naruto sabía lo que insinuaba Nabu, pero lo miró fijamente. Le dije a Raven que esta sería su decisión y que la batalla contra Shade demuestra que Trigon siempre estará buscando una manera de liberarse. Si algo sucede mientras esos miembros están fuera del mundo, eso requiere la intervención de Teen Titanes, ¿estarían felices de dejar que Raven y el riesgo potencial de Trigon prevalezcan? Aunque yo mismo no estoy contento con la situación, al final del día, esta es la elección de Raven. Hubo una pausa. Pero finalmente, Nabu se calmó, se dio la vuelta y volvió a estudiar las estanterías. Tomará tiempo preparar la barrera, la amenaza que representa Trigon es suficiente, por lo que me conformaré con nada menos que el más fuerte. No lo haría de otra manera. Naruto estuvo de acuerdo al instante. Nabu asintió, sacó un libro y luego pasó a otro, sosteniendo los dos en sus brazos mientras avanzaba hacia un tercero. Sin embargo, Trigon no es la única amenaza de la que hay que tener cuidado al seguir este camino, como estoy seguro de que sabes. Lo soy, respondió Naruto. Ya hablé con Starfire, ella y los Teen Titans estarán en espera. También me pondré en contacto con Constantine y Zatanna pronto. No estoy seguro de que Nightwing o Young Justice puedan prescindir de algún miembro, pero hablaré con él de todos modos y lo averiguaré, lo mismo con la Liga de la Justicia, aunque supongo que, considerando que se trata de Trigon, estarás allí personalmente. Nabu no dijo nada en respuesta, aunque Naruto dudaba que no estuviera presente. Pero no creo que ataquen. Dijo. Nabu se detuvo por un momento, antes de continuar, 5 libros ahora flotando detrás de él. Akatsuki ha hecho un gran esfuerzo para permanecer oculto a lo largo de los años. No hay registro de su existencia en ninguna parte, ni tampoco avistamientos de ellos. Si no fuera por el hecho de que contrataron a Deathstroke para entrenarme y me atacaron en Tartarus, ni siquiera sabríamos sobre ellos. Trigon es una amenaza, pero en cuanto al poder, sería una seria amenaza para Aquaman, pero no insuperable. Tal vez si fueran más fuertes, Akatsuki podría hacer un movimiento, pero no lo harán.
El hecho es que si iban a hacer un movimiento, lo habrían hecho en el infierno cuando atacamos. Naruto continuó. Sabemos que estuvieron allí y se llevaron la filacetría de Nerón, que sugeriste que era en lo que planeaban sellar a los 9. Pero si ese es el caso, deberían haber venido por mí también, pero no lo hicieron. Entonces, es como dijiste, necesitan sellar a los 9 en orden numérico. Si se rebelan ahora y fallan, perderán la ventaja del misterio. No sabemos su número ni el alcance de sus poderes, pero si hacen una entrada ahora, eso se va. Naboo se quedó en silencio solo por un rato. Necesitaré algo de tiempo para preparar el sello, unas pocas semanas como máximo. Me pondré en contacto contigo cuando esté casi completo. Asintiendo con la cabeza, Naruto se levantó y se dirigió hacia la puerta que se abrió cuando se acercó. Gracias, Naboo. Miércoles 17 de febrero de 2016, 12. Washington DC, Sala de Justicia. Veo que las reparaciones van bien, señaló Naruto mientras se sentaba en la mesa de la cafetería abandonada en el Salón de la Justicia. Desde que el Apexian Golem se desató y se enfureció, el Salón de la Justicia había estado cerrado al público ya que había expuesto una entrada a las áreas privadas del edificio. Aunque el Salón de Justicia no poseía información vital e importante que podría resultar desastrosa si saliera a la luz. Lo único que no querían que hiciera el público era husmear de todos modos. Podían ser increíblemente decididos, tontamente a veces y cuando se trataba de héroes y encontrar respuestas, aún más. Una cosa peligrosa, especialmente en tiempos como estos. Zatanna levantó la vista de donde había estado sentada en la mesa con su amigo, Rocket, sonriendo levemente. Sí, aunque extrañaré tener la cafetería tan vacía. Sirven mejor comida aquí que en la Watchtower. Naruto se encogió de hombros. Me gusta la comida en la Watchtower. Pasaste mucho tiempo en el infierno donde todo lo que tenías eran básicamente raciones del ejército. No está mal, pero no es lo mejor. Rocket respondió, Naruto riéndose. No puedo discutir contigo allí. El acepto. Aunque pasé la mayor parte de mi tiempo en el Tártaro, no en el infierno. Aunque es más una subsección cuando lo piensas. El infierno y el Tártaro existían en la misma dimensión y plano de existencia, simplemente estaban separados el uno del otro. El infierno era de dominio público, pero el Tártaro era el equivalente a la tierra privada que era propiedad de Hades. Por eso el Tártaro era tan pacífico en comparación con el infierno. Nadie quería pisar los dedos de los pies de uno de los 3 grandes que Naruto había aprendido que tenía una gran influencia sobre los asuntos del mundo sobrenatural. Los demonios pueden ser enemigos de los dioses desde hace mucho tiempo, pero incluso los Eldions sin mente no se atrevieron a acercarse a los dioses imprudentemente. Aunque Naruto estaba sorprendido, al encontrarse todavía sorprendido por estas revelaciones. En este punto, debería esperar que las cosas fueran mucho más grandes y complejas de lo que jamás había imaginado. Antes de que su burbuja fuera la misma que la de cualquier otro gotamita, el mundo era un lugar jodido, pero había reglas y líneas claras que incluso los héroes y los villanos guardaban. Sin embargo, cuando dio un paso, incursionando siendo la palabra más probable, en el mundo de los héroes y villanos como vigilante de Ciudad Gótica, sus ojos se abrieron a la fuerza, pero no del todo como había creído originalmente. El mundo era mucho más complicado de lo que jamás había imaginado, esa pequeña burbuja se había reventado y se había formado otra en su lugar. Uno que era más grande y más deformado, pero aún así, todavía había reglas y límites en los que los héroes y villanos estaban atrapados. Sin embargo, una vez más, esa burbuja estalló cuando interactuó con la Liga de la Justicia y el mundo más amplio de héroes y villanos. Cuando los poderes entraron en los reinos de los dioses, los seres que una vez pensó que eran figuras alcanzables, se convirtieron en titanes insuperables. Seres de tal poder y fuerza que las vidas de las personas normales eran como insectos esperando ser aplastados. Pero justo cuando Naruto pensó que sus ojos no podían abrirse más, saltó de cabeza al mundo de lo sobrenatural. La burbuja estalla y fue reemplazada, combándose y deformándose de una manera que ya no podría llamarse burbuja. Naruto no se sorprendería si surgiera algo más en el futuro que hiciera estallar esa burbuja una vez más. Simplemente parecía ser cómo funcionaba el mundo en este día y edad. El universo aparentemente en una búsqueda interminable para superarse a sí mismo. Entonces, ¿para qué nos llamaste aquí, Naruto? Preguntó Zatanna. ¿Es sobre el sindicato Bedlam? Rocket siguió, refiriéndose al grupo criminal que dirigía la red de tráfico de personas más grande que estaba conectada con Go The World Studios y el Darkside Club. Naruto negó con la cabeza. Se trata de otra cosa en realidad.
Tanto Zatanna como Rocket se inclinaron hacia adelante con interés. ¿Conoces a Raven, verdad? ¿Y a su padre? Aquí, Naruto centró su atención en Zatanna, quien por la expresión de su rostro estaba comenzando a entender lo que Naruto estaba aquí para pedirles. A ella no le gustó y por una buena razón. A nadie le había gustado, ni a él, ni a Starfire, ni a Nabu y menos que nadie a Raven. Sin embargo, se encontraban en una encrucijada. ¿Su padre? Rocket cuestionó, sabiendo un poco sobre él. Todos los Leaguers habían sido informados de la constante amenaza que planteaba Trigon, se había hecho una alerta especial solo por la posibilidad de que escapara del sello. ¿El rey demonio? Sí. ¿Qué hay de él? Fue Zatanna quien le respondió. Naruto aquí está hablando de liberar el fragmento del alma de Trigon atrapado dentro de la joya en la frente de Raven y derrotarlo. Hubo un momento de consideración por parte de Rocket antes de que su rostro se volviera tan incrédulo como se sentía Zatanna. Un plan completamente imprudente. Lo que tiene sentido porque Naruto lo sugirió. No creo que haya sido tan malo en el pasado. Admito que tengo mis momentos de imprudencia, pero seguramente no más que los demás. Naruto bromeó con buen humor antes de ponerse serio. Pero esta fue la elección de Raven y Nabu accedió a ayudar. Ya ha creado una barrera lo suficientemente fuerte como para mantener a todos adentro, atrapados allí a menos que él lo diga. Pero lo más importante, una barrera lo suficientemente fuerte como para mantener a todos afuera. ¿Sentido? Zatanna presionó, su gusto por este plan disminuyó aún más cuando se dio cuenta de que Trigon ni siquiera era el mayor problema que tenían que enfrentar. ¿Alguna vez has oído hablar de Akatsuki? Preguntó Naruto. Rocket en este punto se estaba perdiendo y permaneciendo en silencio, escuchando y tratando de absorber todo lo que decían Zatanna y Naruto. Reconoció que el mundo sobrenatural no era su área de especialización y en lugar de atascar la conversación con preguntas, decidió dejar que los expertos hablaran y escogieran el cerebro de Zatanna más tarde. No. Zatanna negó con la cabeza. Bueno, piensa en ellos como cazadores de demonios, lo mejor de lo mejor, respondió Naruto. Por lo que sabemos de ellos, hablan de las artes perdidas de mi clan, los Uzumaki, y las usan para cazar demonios. Su objetivo es 9, en particular, los 9 demonios que se separaron del sirviente personal de Trigon, un demonio que había sido tan fuerte como él cuando intentó invadir la Tierra por primera vez. ¿Tus poderes? Preguntó Zatanna. Naruto asintió con la cabeza. Mis poderes pertenecen a uno de los 9, el Kibi no Kitsune. La respuesta de Naruto fue igual de simple. Akatsuki fue formado por uno de los hijos de Trigon que se coló en la Tierra antes de que se formara la barrera que evita que Trigon entre. Están aquí no solo para recoger a los 9, sino también para liberar a su padre. Lo que significa que lo más probable es que vengan a liberar a Trigon. Koete señaló. Por eso nos quieres allí como respaldo. Supongo que junto a los jóvenes titanes y Dr. Fate. Sí, precisamente. Él respondió. ¿Y cómo sabemos cómo se ven estos Akatsuki, además de que son las únicas otras personas además de nosotros que están allí? Preguntó Zatanna. Parece que tienen un uniforme, por extraño que sea, explicó Naruto, desconcertado por el concepto. El uniforme en sí mismo no le divertía, todos los héroes usaban sus propios uniformes después de todo. No, lo que le divertía era el hecho de que todos parecían llevar el mismo diseño de uniforme, le recordaba a la escuela de nuevo. Capas negras decoradas con nubes rojas. Ya me he encontrado con 2 de ellos, un usuario de marionetas y un usuario de detonaciones. Se llaman a sí mismos Sasori y Deidara desde que me atacaron. Deathstroke me ha hablado de otros 4, un demonio serpiente, Orochimaru. Un tiburón demonio, Kisame. Un cultista inmortal, Idan y un cazarrecompensas inmortal, Kakuzu. Este último nombre eligió una reacción de Zatanna, una reacción que no pasó desapercibida ni para Naruto ni para Rocket. «Kakuzu», murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Jesucristo, Naruto. Si Akatsuki tiene a un tipo como Kakazu trabajando para él, entonces estás en un gran problema». Naruto levantó una ceja. Kakazu ha existido durante siglos y ha estado involucrado en la muerte de miles de algunas de las personas más destacadas, peligrosas, poderosas e influyentes del mundo sobrenatural. El tipo tiene más experiencia en combate que cualquiera de los Leaguers juntos. Y sus habilidades mágicas están completamente diseñadas para el combate, al igual que las tuyas. Aclaró, su voz con un tinte de miedo cuando habló de él. ¿Lo has conocido? Preguntó Naruto. No. Ella lo negó. Pero mi padre sí. Mi padre no es del tipo que le teme a la gente fácilmente, como la mayoría de los héroes.
Pero en las propias palabras de mi padre, Kakazo es el equivalente mágico de Deathstroke. Un tipo que ha adaptado toda su vida al combate y al arte de matar hasta el punto en que ha perfeccionado sus habilidades casi a la perfección. Cada hechizo mágico que conoce es un hechizo que podría ser una muerte instantánea si bajas la guardia. Se puso tan mal que en realidad había un grupo de hechiceros que se unieron, enemigos y rivales, uniéndose solo para deshacerse de él. Tuvieron éxito, solo para que Kakazo regresara unos días después y los eliminara a todos. ¿Y este tipo es miembro de Akatsuki? Rocket preguntó, su preocupación por este grupo aumentaba. ¿Qué tan fuerte es su líder? Era una pregunta para la que nadie tenía respuesta. Jueves 18 de febrero de 2016, 00:45. Francia, Borgoña. Fuego. Gritó un hombre, levantando su AK-47 y descargando todas sus balas contra la figura revestida de acero que se precipitaba hacia él. Cada uno de ellos rebotó en su cuerpo blindado, las chispas estallaron cuando las balas chocaron contra su cuerpo, pero no dejaron marcas cuando cerró la distancia entre ellos. Golpeó hacia arriba, golpeando contra la mejilla de un hombre, su cuerpo inerte voló por el aire mientras Citizen Steel se precipitaba sobre los hombres frente a él. Un puñetazo en el esternón de otro. Un uppercut al mentón del de su izquierda. Un compinche en el estómago del de su derecha. Agarró al primer hombre, encorvado y luchando por respirar por el dobladillo de su suéter y con poco esfuerzo, levantó al hombre y lo usó como arma. Balanceando el cuerpo, golpeando al resto de los guardias en montones inconscientes que yacían a sus pies. El edificio tembló entonces. Una explosión sonó desde afuera. ¿Daño? Citizen Steel preguntó por la radio, con una mano en la oreja. ¿Todo bien por ahí? Recibió su respuesta momentos después cuando el costado del edificio estalló hacia adentro con oleadas de humo y llamas. Un gran camión salió disparado de él y se estrelló contra el costoso equipo alineado a un lado. No muy lejos, venía Damage, una mujer vestida con una bata de laboratorio colgada de un hombro mientras él se dirigía hacia Citizen Steel. Si estoy bien. Nathaniel resopló. Puedo ver eso. Luego asintió con la cabeza hacia la mujer. Suponiendo que ella es la doctora a cargo de este lugar. Sí, respondió Grant, moviendo ligeramente a la mujer en su hombro. Pero por lo que parece, esta es una base relativamente nueva. Ni siquiera está completamente configurada todavía y definitivamente no hay gente aquí. Bueno, además de los que trabajan para Berlán Syndicate, obviamente. Obviamente. Citizen Steel estuvo de acuerdo, cruzando los brazos sobre el pecho con el ceño fruncido. Supongo que deberíamos informar esto. Me pregunto si los demás han tenido suerte. Jueves 18 de febrero de 2016, 00:50. Eslovaquia, Trnava. Encogiéndose, John tiró de la joven en posición fetal a su lado más cerca de él, tratando de protegerla y ocultarla de la vista mientras estaban sentados en la oscuridad. A su alrededor, otros hacían lo mismo con los que conocían e incluso con extraños, tratando de encontrar consuelo en aquellos atrapados en la misma situación que ellos. Mientras estaban arriba, se escucharon los sonidos de disparos y explosiones, el polvo cayó sobre ellos mientras el mundo a su alrededor parecía temblar violentamente. El miedo a la muerte crecía con cada segundo, el techo amenazaba con caerse y aplastarlos a todos. Pero nunca gritaron ni gritaron pidiendo ayuda. Tenían demasiado miedo para hacerlo. Fue cuando escucharon el sonido de la roca rompiéndose, los gritos se les escaparon involuntariamente mientras temían lo peor. Ninguno se atrevió a mirar hacia arriba, creyendo que este sería el final de todos ellos, excepto que no fue así, ya que estaban bañados en una luz extraña. Vacilantes, todos miraron hacia arriba uno por uno y los ojos se abrieron con sorpresa y esperanza. Allí, flotando hacia ellos con sus pantalones rojos característicos y su capa verde, una armadura medieval verde brillante que lo rodeaba mientras un rayo de luz verde brillaba sobre ellos, estaba Alan Scott, el primer linterna verde. La gran lámina de roca que una vez había sido el techo que los mantuvo ocultos estaba afuera, sujetada por brillantes construcciones verdes que se rompieron bajo los continuos golpes de los explosivos. Alan se giró, arrojando la losa de roca mientras las construcciones disparaban contra los enemigos invisibles. Mientras tanto, la gente veía formarse una escalera verde ante sus propios ojos, una que subía y salía del agujero en el que estaban atrapados. Jueves 18 de febrero de 2016, 00:55. Corea del Sur, Gangwon-do. No te rindas. Dale al gran bastardo todo lo que tenemos.
Un hombre rugió, lanzacohetes disparando hacia afuera, mientras otros lanzaban morteros a un ritmo continuo contra el gigante que cargaba. Los camiones avanzaron, descargando más matones armados que levantaron sus armas y dispararon. Las armas antiaéreas estaban siendo tripuladas mientras descargaban cada gramo de potencia de fuego contra su enemigo. Sin embargo, incluso cuando el humo y las explosiones lo nublaron de la vista, podían sentir que el suelo continuaba temblando con cada paso atronador. Podían escuchar los sonidos del gigante imparable que continuaba acercándose. Luego, a través del humo, cargó contra Atom Smasher, con ambos brazos levantados para cubrirse la cara mientras se acercaba a ellos. Sus armas y explosivos fueron ineficaces cuando echó hacia atrás un brazo y lanzó un puñetazo con una fuerza imparable. Ninguno de ellos podía hacer nada. Jueves 18 de febrero de 2016, 1. Mongolia, Arkhangel. Entró en pánico tan pronto como comenzó el caos. Corriendo hacia un automóvil cercano y con manos temblorosas, luchó por poner la llave en el contacto. Eventualmente tuvo éxito y logró encender el motor, pisando instantáneamente el acelerador mientras se alejaba del caos que se desarrollaba detrás de él. Los gritos, disparos y explosiones, todos ellos resonaban en sus oídos. Podía verlo por el rabillo del ojo, mirando por el espejo retrovisor. Pero no se detuvo, tenía demasiado miedo de detenerse. No había instinto de lucha en su cuerpo, solo un instinto de huida. Siempre fue una posibilidad, eso lo había entendido mucho cuando se inscribió en este trabajo, encontrándose y luchando contra héroes. Sin embargo, había una diferencia entre saber eso y ser parte de esa lucha. Había pensado que estaba preparado para hacerlo. Pero estaba tan equivocado. Muy mal. De repente, se sacudió hacia adelante y se golpeó la frente contra el volante cuando el auto se detuvo. Gimió de dolor cuando cayó hacia atrás contra su asiento, agarrándose la cabeza mientras abría lentamente los ojos, solo para dejar escapar un grito agudo cuando vio que el suelo se alejaba más y más de él. El metal de su auto crujió, la puerta a su lado fue arrancada de sus bisagras y luego, antes de que él se diera cuenta, Troia lo estaba sosteniendo en el aire con una mano. El coche en el que había estado conduciendo unos segundos antes, se desplomó al suelo mientras ella lo miraba fijamente. ¿Dónde están retenidos los rehenes? Jueves 18 de febrero de 2016, 1:05. Malawi, Mangochi. Extendiendo una mano hacia afuera, Kyle invocó un poderoso escudo que lo rodeaba. Los misiles que se estrellaron contra él ni siquiera dejaron un rasguño mientras flotaba hacia el almacén de abajo. Rink, ¿buscas personas escondidas bajo tierra? El anillo emitió un pitido en respuesta. Kyle tuvo cuidado con sus construcciones cuando comenzó a atacar a los miembros del Bedlam Syndicate. El cielo detrás de él estaba lleno de diminutos cañones que desataban ráfagas precisas de energía que golpeaban a los que disparaban contra él. No hicieron mucho, pero lograron obligar a muchos a ponerse a cubierto. No hay formas de vida escondidas bajo tierra. Sonriendo, Kyle descartó los pequeños cañones, unos mucho más grandes tomaron su lugar momentos después. Cada uno de ellos brillaba con un color mucho más brillante cuando los disparos y los misiles se detuvieron por completo. Eso es todo, muchachos, es bueno ver que son lo suficientemente inteligentes como para reconocer cuando son superados. Jueves 18 de febrero de 2016, 1:10. Níger, Agadez. Ninguno de ellos estaba preparado para cuando él llegara. Habían esperado un ataque. En el lapso de menos de media hora, habían llegado numerosos informes de que sus bases en todo el mundo estaban siendo atacadas. Bedlam Syndicate todavía era pequeño y joven, y solo comenzaba a expandirse después de que se produjeron algunos productos exitosos. Entonces, todos habían estado encerrados, abriendo sus depósitos de armas y sacando las armas verdaderamente grandes en preparación para luchar contra la Liga de la Justicia que ya los estaba persiguiendo. De alguna manera, no solo sabían dónde estaban sus bases, sino también que existían en primer lugar. Pero todos habían vuelto la vista al cielo o a lo lejos, al bosque, esperando que los héroes llegaran fuerte y rápido. Los otros informes indicados como tales y con rehenes en sus manos, escondidos debajo, querrían moverse rápidamente. Excepto que eso no fue lo que sucedió. Porque, fuera del bosque, numerosos objetos en llamas se dispararon en rápida sucesión y se adhirieron a sus grandes torretas antiaéreas, sus cajas de armas y vehículos. Luego explotaron hacia el exterior en una lluvia de escombros, metal ardiendo y llamas. Cuando salió del bosque, Hotspot se apresuró hacia adelante, preparando nuevos proyectiles en sus J-Projectile Gunners.
Jueves 18 de febrero de 2016, 1:15. Jamaica, Santa Isabel. Ella cayó como una bomba. Su vuelo poseía tal velocidad que escucharon el sonido de ella rompiendo la barrera del sonido, un sonido sordo que se extendió a lo largo de la distancia. Pero justo cuando unos pocos levantaron la vista para ver qué era ese sonido, de repente fueron atacados, poderosas ráfagas de energía cayeron sobre ellos. La propia bombsella cargó su energía, corriendo hacia la gran concentración de armamento y se disparó hacia el suelo como una bomba. La energía dentro de ella, liberada hacia afuera con el impacto, explotó hacia afuera cuando Bombsell se puso de pie y estalló en el aire una vez más. La energía se acumulaba continuamente alrededor de sus manos mientras las desataba sobre el Bedlam Syndicate. Jueves 18 de febrero de 2016, 1:20. Dominicana, San Andrés. Cuando el fuego estalló detrás de él, Firestorm atravesó el metal frente a él, sobrecalentándose cuando su cuerpo pasó. Ni siquiera pudo volver a formarse por completo antes de que las balas volaran hacia él, los guardias del sindicato Bedlam intentaron eliminarlo rápidamente. Sin embargo, tuvieron poco efecto. Reuniendo la energía en sus manos, mantuvo débil el poder detrás de ella, prefiriendo no quemar todo y a todos en su interior. Luego lo desató hacia el exterior en una ola de llamas que arrojó a todos al suelo en montones de gemidos. Vivirían, pero sufrirían. Era más de lo que merecían por secuestrar personas y experimentar con ellas. Pero en este momento, su prioridad era poner a salvo a las personas atrapadas debajo. Jueves 18 de febrero de 2016, 1:25. Ecuador, Morona, Santiago. Maldito seas. Werner rugió, disparando una ola de vértigo hacia la figura que se echó a un lado, fuera de peligro. Algunos de sus propios hombres quedaron atrapados en el fuego cruzado, gimiendo y agarrándose la cabeza de dolor mientras caían de rodillas. Pero eso no duró mucho, el almacén detrás de Werner repentinamente estalló en llamas, explotando hacia afuera y destruyendo todo y a todos los que estaban adentro. Tengo que agradecerte, conde. Naruto gritó, el suelo se movió y comenzó a tragarse a todos los que estaban parados afuera. Parecías tan seguro cuando me jactaste de que no había un interior. Casi pensé que me estabas mintiendo, pero desafortunadamente, también conociste al tipo equivocado para fanfaronear. ¿Cómo supiste? Werner grita, tratando de liberarse al igual que los hombres a su alrededor del suelo que se lo estaba tragando. Fue algo horrible experimentar y ver cómo se desarrollaba ante él, más aún cuando le estaba pasando a él también. Eso es bastante fácil, le dijo Naruto. Simplemente lo sentí a través del suelo. ¿Tú ganas? ¿Yo gano? Preguntó Naruto, un poco sorprendido. Vamos, ¿dónde está ese orgullo tuyo? Quiero decir, sé que ya no eres oficialmente un conde y estoy bastante seguro de que la mayoría de la gente te considera muerto teniendo en cuenta cuánto tiempo ha pasado desde tu último avistamiento. Pero vamos, KF siempre me dijo que tú eran tan orgullosos. ¿Cuál es el punto de discutir con un niño cuando simplemente me pondrán tras las rejas? Werner replicó. ¿Cuál es el punto de humillarme de esa manera? ¿Poner tras las rejas? Naruto tarareó, frunciendo el ceño ligeramente. Creo que te equivocas, Werner. Ya no hago esa mierda. Traté de jugar al héroe por un tiempo cuando me miré detenidamente en el espejo y me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Me volví un héroe para tratar de rectificar los errores que cometí, pero terminé girando demasiado hacia el otro lado. Pero a pesar de todas las jodidas mierdas que me han pasado recientemente, he encontrado un buen equilibrio. Cuanto más hablaba el héroe, Werner sentía que el nudo que se le formaba en la garganta se hacía más y más grande. Más y más de su cuerpo se sumergió en el suelo, a su alrededor, algunas personas fueron tragadas por completo, ya no estaban a la vista. El pánico lo llenó. En aquel entonces, cuando maté. Empecé bien, pero comencé a matar a aquellos que habían sido como yo. Hombres buenos obligados a hacer cosas malas. Nunca lastimar a nadie que no lo mereciera, pero sí hacer algunas cosas malas. Como robar, solo para mantenerse a flote ellos y sus familias. Eventualmente, los maté sin remordimientos, incluso maté a buenos policías que intentaban hacer su trabajo, justificándolo en mi mente como corrupto sin verificarlo. Entonces, dejé de matar para compensar por eso, pero aún así la mierda se fue de lado. Dijo Naruto, pensando en la muerte de Donald. Si tuviera la mentalidad de Black Oat con las habilidades de Maelstrom, entonces Naruto no tenía dudas de que Donald todavía estaría vivo hasta el día de hoy. Sin embargo, no lo había hecho y por eso, Don tuvo que pagar el precio.
Pero desde entonces, me he tomado un tiempo para darme una buena y larga mirada a mí mismo y decidí encontrar un pequeño y agradable equilibrio entre los dos. Werner luchó con saña, pero en este punto, solo su cabeza estaba todavía fuera del suelo. Fue inútil. Hombres como tú, no están desesperados, son codiciosos. Hacen esto sin otra razón real que el placer y el deseo. La gente así no se puede salvar. Entonces, te sugiero que pienses en eso con un poco de tiempo que te queda en este mundo. Afortunadamente para mí, este mundo ya piensa que estás muerto en su mayor parte. 1. Viernes 26 de febrero de 2016, 19:55. Nueva York, Torre Titán. Pareces cansado, señaló Coriander mientras Naruto se derrumbaba en el sofá. Era la tarde del viernes, muchos estaban afuera con sus amigos y familiares o en sus habitaciones, descansando después de una semana difícil. El mundo se movía rápidamente, con tantas cosas sucediendo a la vez, que era casi difícil hacer un seguimiento de lo que estaba pasando, cuándo y dónde. Sin embargo, como siempre, los héroes hicieron todo lo posible incluso si lucharon. Muchos desconocían el significado de la palabra, todos enfocados en su objetivo común de hacer del mundo un lugar mejor y más seguro para todos. Naruto gimió en el acuerdo, la cabeza cayó hacia atrás para descansar en el respaldo del sofá. No estaba vestido con su traje de Maelstrom, ya que había ido a cambiarse en el momento en que llegó aquí, pero estaba cansado. No físicamente, sino mentalmente. Odio esto. Murmuró, Coriander sonriendo ante sus payasadas. Tal vez deberías tomar un descanso. Se ofreció, pero Naruto la miró y le preguntó en silencio si realmente pensaba que esa era una opción para él, para cualquiera en su posición. Eran héroes e incluso cuando debían descansar, siguieron adelante. Muchos habían olvidado el significado de la palabra o simplemente nunca habían entendido el concepto. A los héroes no se les permitía descansar, ni se lo permitían porque si lo hicieran no serían ellos los que sufrieran sino los inocentes. Vidas que podrían haberse salvado si no se hubieran vuelto perezosos y hubieran decidido descansar. Supongo, las felicitaciones están en orden. Ella continuó con esta conversación unilateral. The Bedlam Syndicate ya no existe y con él, la red de trata de personas más grande se ha ido. El gruñido que recibió dijo más que palabras. No le importaba el logro de derrotar al Bedlam Syndicate. Ciertamente, fue algo bueno, incluso grandioso, pero no cambió nada. El mundo no iba a convertirse repentinamente en un lugar mejor con la derrota de Bedlam Syndicates, ni impediría que otra organización ocupara su lugar. Los delincuentes eran ingeniosos y decididos. El sindicato Bedlam aún estaba en su infancia cuando lo destruyeron. Todavía no había tenido tiempo de desarrollarse por completo. Si lo hubiera hecho hubiera estado mejor armado, mejor preparado y mejor escondido. Sacarlo habría sido mucho más difícil entonces, con una pequeña celda oculta que nadie sabía sobre construirlo una vez más. Tuvieron suerte de haber descubierto el Bedlam Syndicate antes de que tuviera suficientes recursos para establecer esa red de seguridad. Sin embargo, la principal preocupación era que Go The World Studios todavía estaba por ahí y no estaban más cerca de encontrar al culpable. Tenían una lista de sospechosos, incluida Gretchen Gode, pero no habían encontrado nada que incriminara a ninguno de ellos. Nada que indique que ellos son los que están detrás del Darkseid Club o Bedlam Syndicate. El sindicato no era más que un pequeño engranaje en una máquina más grande que apenas comenzaban a comprender. Naruto dijo lo mismo, Coriander asintió con la cabeza en acuerdo. Sigue siendo un gran logro. Ella le dijo, notando que aún no había abierto los ojos desde que se acostó. Sin embargo, deberías descansar un poco, te has estado esforzando mucho últimamente. Naruto abrió un ojo. Está bien. Respondió. Realmente no puedo permitirme dormir en este momento con todo lo que está sucediendo y sucederá. Además, ahora que Bedlam Syndicate se ha ido, las cosas deberían calmarse un poco hasta que el sello esté listo. ¿Y cómo va eso? Regular. Él respondió. Nabu está trabajando con Zatanna y Raquel en este momento. Lo último que supe es que estaba estudiando los poderes de Raquel para intentar crear algo similar. Dijo cuánto tiempo sería. Tal vez una semana o dos. Coriander suspiró. Me alegro, pero no puedo negar que todavía estoy nervioso por esto. Especialmente si lo que dijiste sobre Akatsuki es cierto. Te dije que dudo que vengan, ¿no? Lo hiciste. Pero eso no evita que te preocupes. Coriander sonrió. 1. Tengo miedo de que las cosas puedan salir mal para todos, incluyéndote a ti. Ella dijo. Te enfrentas al mayor peligro luchando contra Trigon solo.
No me sentiría tan mal si tuvieras respaldo. Pero no podemos arriesgarnos a eso. Aunque Naruto dudaba que Akatsuki vendría considerando sus movimientos hasta ahora. Todavía estaba preparado para la improbable posibilidad de que atacaran. Lo sé, respondió Coriandr. Pero eso no impide que me preocupe. Lunes 29 de febrero de 2016, 13:15. Rhode Island, Puerto Feliz, Monte Justicia. Cambiando de posición e inclinando su cuerpo hacia adelante, Connor resistió los fuertes vientos repentinos que se abalanzaron sobre él. Sonrió detrás de su guardia levantada, sintiendo la resistencia que enfrentó mientras agarraba la pierna y tiraba, derribando a Naruto y arrojándolo hacia el suelo. Sin embargo, una ráfaga concentrada de viento impidió que se estrellara contra el suelo, su otro pie giró y no golpeó la cara de Connor por un pelo. Solo para aparentemente rebotar en el aire y dar la vuelta, golpeándolo en la mejilla. Obligado a soltar su agarre, Connor cruzó los brazos en un guardia que absorbió el pisotón de doble pie que golpeó contra ellos. Pero a su vez, fue arrojado hacia atrás, el viento presurizado más poderoso de lo que esperaba. Maldita sea, esa es una técnica molesta. No duele, pero si no tienes una base sólida, básicamente vas a ser arrastrado por ella. Volteándose sobre sus pies, Naruto estalló, acercándose a Connor que todavía estaba en el aire. Su puño estaba echado hacia atrás y la magia se estaba acumulando en preparación para un golpe. Pero Connor estaba listo, parando el golpe a un lado, su otro puño dando la vuelta en un gancho. Solo para que Naruto de repente se disparara más alto en el aire, evitando el gancho y cayendo sobre Connor con una patada que, al bloquearlo, lo lanzó al suelo. Aterrizando con las rodillas dobladas, Connor mantuvo sus sentidos agudos y cuando Naruto se acercó por detrás, giró con un poderoso puño hacia atrás. Encontró una fuerte resistencia, la pared de viento que rodeaba a Naruto en todo momento, frenando masivamente cualquier ataque que se produjera dentro de ella. Agachándose por debajo, ráfagas de viento precisas y rápidas permitieron a Naruto maniobrar y acercarse a Connor desde otro ángulo incómodo. Una vez más, Connor estaba preparado y desató su propio ataque, con el objetivo de un intercambio mutuo de golpes. Bloquear y parar a Naruto era imposible, como demostró, tenía una increíble conciencia espacial y un control sobre el viento que le permitía alcanzar un nivel de agilidad y maniobrabilidad en el aire que debería haber sido imposible. Estas dos cosas le permitieron permanecer constantemente en el ataque, presionando a los oponentes con un aluvión interminable de golpes desde todos los ángulos, potenciado por ráfagas de viento que añadían una letalidad a sus golpes que de otro modo le habría faltado. Connor había aprendido eso de la manera difícil en muchas ocasiones a lo largo de este combate. Entonces, decidió abandonar la defensa y, en cambio, intercambiar golpes, convirtiéndolo en una pelea. Todo lo que se necesitaría sería un solo golpe de su parte para terminar la pelea, algo que Naruto también sabía. Connor solo tuvo que concentrarse en asestar ese golpe, Naruto tuvo que concentrarse en asestar numerosos y poderosos golpes sucesivos mientras evitaba todos los suyos. Sobre el papel, Connor tenía la ventaja, pero no era de los que subestimaban a Naruto. Simulación, fin. La voz automatizada llamó, el temporizador había seguido su curso. En ese momento, Naruto y Connor se detuvieron repentinamente, el puño de Connor se extendió por completo con Naruto agachado debajo, con el puño apoyado contra su estómago. Supongo que esa es mi pérdida, murmuró Connor, los dos levantándose, con una sonrisa en sus rostros. Realmente pensé que te tenía allí. Lo hiciste un par de veces, respondió Naruto, pasando una mano por su cabello. Ese estilo tuyo es bastante peligroso. Nunca he visto algo así, ¿quién te enseñó? Kael. Se llama Organu. El nombre significaba poco para Naruto, pero podía decir que tenía un significado. Los kryptonianos en la era de la expansión se encontraron con muchas razas diferentes y absorbieron su tecnología y artes marciales por sí mismos. Organu es básicamente la culminación de siglos de obras y miles de artes marciales mezcladas en un solo estilo. Pensé que siempre era Torquasm. Había escuchado el nombre de eso en algunas conversaciones con Connor en el pasado, es una de las primeras cosas que Superman realmente le había enseñado a Superboy. Connor negó con la cabeza. Organu son las artes marciales reales, mientras que Torquasm es más la disciplina marcial. Por lo que sé, Torquasmo es básicamente un discípulo mental que se enfoca en lograr un estado de hipercalma e hiperalerta. Torquasm Rao por otro lado la mano parece ser más del discípulo físico que permite un control completo sobre su cuerpo. Eso es muy bonito.
Oh, sí, he estado entrenando a Organu durante mucho tiempo, lo mismo con ambos Torquasm, pero apenas estoy rascando la superficie. Incluso Kal-El dice que cree que hay más en ambos de lo que sabemos ahora. Pero puedo decir con seguridad que con el entrenamiento de Batman y Tanari, he mejorado enormemente. Diré. Naruto estuvo de acuerdo. Probablemente eres uno de los luchadores cuerpo a cuerpo más hábiles que existen y con tu fuerza y durabilidad, esa es una combinación peligrosa que tienes. Sin embargo, todavía no es suficiente para vencerte. Señaló Connor. Si estuviera usando puramente mis poderes demoníacos, diría que incluso con 4 colas, perdería, admitió Naruto, sorprendiendo a Connor. Pero la magia es un poco diferente. ¿Lo has hecho entonces? Preguntó Connor. ¿Superaste tus poderes demoníacos con magia? Naruto se encogió de hombros. Más o menos, diría que sí y no. Él dijo. En términos de destructividad, son bastante iguales en comparación con lo que he logrado con ambos. Pero en términos de mejoras en mi físico, mis poderes demoníacos son los mejores, sin duda. Sin embargo, la magia me da mucha más versatilidad y he podido superar la brecha en el aspecto físico de diferentes maneras. ¿Como esas ráfagas de viento presurizadas? Preguntó Connor retóricamente. Lo admito, ese es un uso bastante extraño pero útil del viento. Incluso cuando lo bloqueas, debes asegurarte de que tus pies estén firmemente plantados y tu postura sea la correcta o de lo contrario serás arrojado hacia atrás. Sí. El tono de su voz hizo que Connor sonriera. Pero eso tampoco es todo, ¿verdad? No. Naruto no dio más detalles, lo que hizo que Connor se riera. Realmente no desperdiciaste estos 5 años en absoluto. Tú tampoco. Sábado 5 de marzo de 2016, 15. Ubicación desconocida, base Akatsuki. Las cosas estaban cambiando y moviéndose. Cambiando constantemente. Pero el mundo siempre fue así. Había existido durante muchos milenios, había visto el ascenso y la caída de los imperios. Había alterado el curso de la historia para hacer del mundo lo que era hoy. Todo para asegurar que cuando llegara el momento, este mundo caería fácilmente. Incluso el surgimiento de héroes, tan imprevistos y poderosos como eran, no era motivo de preocupación. Cada mundo tenía sus héroes, siendo de un poder increíble, dioses que gobernaban a los mortales y eran adorados por ellos. Sin embargo, su padre los había vencido a todos, derrotó a sus héroes y dioses, conquistando el mundo. La Liga de la Justicia no era una amenaza. Los cambios de poder, la interferencia de los seres detrás de las estrellas. Eran cosas que habían sucedido antes en el pasado, mientras que una vez lo habían tomado con la guardia baja, ahora estaban planeadas. Carecía de la fuerza y el poder para derrotar a sus oponentes en la batalla. Pero lo que sí tenía era inteligencia y la perfeccionó al máximo. Era flexible y adaptable en sus planes. Ciertamente, los extraterrestres que vinieron eran poderosos y la revelación del club del lado oscuro y las criaturas que venían de allí eran preocupantes. Apestaban a un poder antiguo y peligroso, uno que por un brevísimo momento, se preguntó si su padre sería capaz de superarlo. Pero tan pronto como se le ocurrió ese pensamiento, lo descartó. Su padre solo había fallado una vez en la conquista de un mundo, este mundo. Sin embargo, él no había estado liderando la carga. Había sido la bestia sin mente que tanto había favorecido su padre. La bestia sin sentido que ahora estaba trabajando tan duro para revivir. Aunque nunca entendió por qué. No tenía ningún pensamiento consciente ni capacidad para hacer otra cosa que no fuera destruir. La bestia era una que su padre incluso luchaba por controlar y, con tanta frecuencia, simplemente se desataba como un golpe de apertura para aplastar la voluntad de lucha de su oponente. Su derrota en realidad había dado como resultado que el trabajo de su padre para conquistar todo lo que deseaba fuera mucho más fácil, ahora ya no tenía que luchar contra él solo para sofocar sus frecuentes ataques. Sin embargo, Zetsu no era de los que cuestionaban a su padre. Simplemente existía para asegurarse de que sus objetivos se cumplieran. Levantándose del suelo, Zetsu apareció para la figura que había creado y moldeado en la que vería el regreso de su padre. Pain, dijo Zetsu, la figura se giró, los ojos morados y negros se clavaron en él. Tengo noticias que podrían interesarte. ¿Qué noticias? Pain murmuró, tono monótono pero poderoso. Le molestaba en el pasado actuar al servicio de un humano, especialmente cuando eran tan inferiores a él, pero Zetsu se había acostumbrado hacía mucho tiempo a tragarse su orgullo. Eran menores, pero habían logrado una hazaña increíble al detener la conquista de su padre y negarle su premio.
No había habido otra raza que hubiera sido capaz de replicar esa hazaña. Sin embargo, los humanos habían sido humillados por él, el Uzumaki que había detenido la conquista de su padre ahora era un producto del pasado. Olvidado por la historia y casi borrado de la faz de la tierra. Era algo que solo él había sido capaz de hacer. No a través de un poder abrumador, sino a través de la astucia y la astucia. Esperando pacientemente y conspirando, manipulando cosas detrás de escena que vieron al Uzumaki destruido tanto por dentro como por fuera. Su supervivencia no había sido por suerte o perseverancia de su parte, sino por diseño. Todo, desde el inicio de la derrota de Uzumaki hasta su supervivencia continua a través de varias iteraciones y nombres, todo había sido obra suya. Hasta que solo quedaron dos. Naruto Uzumaki, el último de los Kin de Kurama. El que poseía el poder del antiguo Kibi no Kitsune y el objetivo de Akatsuki. El Uzumaki que se convertiría en la clave final que vería completa la conquista de la tierra por parte de su padre. El otro, el último Uzumaki, era el mismo hombre que estaba frente a él. Pain. Dios. El poderoso hechicero y mago que había pertenecido a una rama de Uzumaki que había vivido como sirvientes de la casa principal. Los que habían sobrevivido dejando el clan Uzumaki antes de su caída, habiendo previsto lo que estaba por venir. Luego, a través de sus acciones, su número se hizo cada vez más pequeño, produciendo descendencia progresivamente más y más fuerte hasta que Pain fue todo lo que quedó. Fue él quien reunió a los Akatsuki bajo su guía, todo con el objetivo de terminar lo que su familia había comenzado a hacer antes de su colapso. Excepto que deseaba demostrar su superioridad aún más haciéndolo solo. Para recordarle al mundo la grandeza de los clanes Uzumaki. Quería desatar a la bestia y luego, cuando todos los héroes del mundo hubieran perecido y fracasado, se abalanzaría y la derrotaría. Todo fue por diseño, el diseño de Zetsui lo había hecho magistralmente bien. Trigon va a ser desatado. Eso se ganó una reacción, sorpresa. ¿Realmente? Pain cuestionó. Sí. Respondió Zetsu. Naruto Uzumaki y Nabu están estableciendo un sello en la isla de Bon. Se están preparando para liberar la parte del alma de Trigon atrapada dentro de la joya que sostiene Raven. Esta es una oportunidad perfecta para nosotros. Si vamos, podemos ganar un poderoso aliado en Trigon. Trigon fue el que desató a la bestia sobre la tierra, el que mi familia impidió que conquistara la tierra, dijo Pain, entrecerrando los ojos profundamente. Él no es mi aliado y una vez que termine con la bestia, él tampoco sufrirá. Esta es una oportunidad que no debemos desperdiciar, argumentó Zetsu. Él podría resultar invaluable en la recolección de los 9. Ya tenemos 2, pero son demasiado poderosos para ser sellados dentro del Gedomazo todavía, respondió Pain. Conocemos la ubicación de 2 más y ya estamos en el camino para recolectarlos. Dejaremos a Naruto Uzumaki para el final, déjalo luchar contra Trigon y matarlo. Al final, no cambia nada. Tu deber debería ser no hacer nada más que localizar al resto de los 9, no sugerir cosas fantasiosas como estas. Pero al igual que la bestia era difícil de controlar para Trigon, Pain estaba resultando difícil de controlar para él. Sus manipulaciones se habían arraigado demasiado y, a veces, Zetsu no podía ejercer ningún control sobre su títere. Una desafortunada consecuencia. Sin embargo, era uno que Zetsu tendría que superar, como lo había hecho muchas veces en el pasado. No era como si Akatsuki fuera la única fuente de aliados que tenía en este mundo. No, había vivido durante mucho tiempo y haber llegado a este punto solo con Akatsuki para mostrar no era su estilo. Solo tendría que confiar en otros aliados más débiles para hacer este trabajo. 1. Domingo 6 de marzo de 2016, 5. Canadá, Bahía de Baffin, Isla de Bon. ¿Estás listo? Preguntó Zatanna, mirando a Naruto mientras estaban de pie ante el gran sello que abarcaba más de 3 millas de tierra. Había tomado horas configurarlo y una enorme cantidad de recursos y magia para lograrlo. Pero era una precaución necesaria cuando se trataba de una amenaza tan peligrosa como Trigon. Naruto asintió con la cabeza, sin decir nada mientras miraba a Raven, que estaba sentada en el medio, apenas podía distinguir su figura en la distancia, con Coriandro a su lado. El sello en sí era realmente una obra maestra, una de las más grandes creaciones de la era moderna, pero increíblemente complejo y difícil de lanzar. Había 3 anclas, formando una formación triangular, con Zatanna, Constantine y Nabu en cada punto. Los 3 canalizarían simultáneamente magia en el pentagrama a un ritmo constante para mantener la barrera.
En ese momento, el sello se llevaría a cabo, rodeando el área interior con una barrera impenetrable que absorbería todos los ataques mágicos como un medio para fortalecer aún más el escudo. Era un concepto tomado de Naboo estudiando extensamente los poderes de Rocket, pero tenía un inconveniente. Cada una de las 3 anclas tendría que permanecer alerta en todo momento, alterando la cantidad de poder mágico que canalizaron hacia el sello como un medio para contrarrestar las acciones realizadas en el interior. Cuanto más destructivo era el ataque, más magia se necesitaba canalizar hacia el sello para garantizar que no dañara el funcionamiento interno. Era simultáneamente una de las focas más fuertes y frágiles del mundo. Pero lo más importante, requería que las 3 anclas no fueran molestadas en todo momento. Afortunadamente para ellos, tanto la Liga de la Justicia como la Justicia Joven habían proporcionado mano de obra adicional para ayudar a asegurar la protección del sello. Naboo estaba siendo protegido por los Teen Titans con respaldo adicional de Alan Scott y Killer Rayner. El poder adicional de los 2 Green Lanterns fue para ayudar a sortear la inexperiencia de los Teen Titans. Para Zatanna, estaba protegida por Rocket, Superboy, Red Tornado, Citizen Steel, Atom Smasher y Damage. Mientras Constantine estaba protegido por Hotspot, Bombshell, Firestorm y Troya. No se corrían riesgos cuando se trataba de una amenaza tan extrema como Trigon. Vámonos. Naruto finalmente murmuró, moviéndose hacia adelante, moviendo los hombros mientras sentía que su corazón comenzaba a bombear la sangre alrededor de su cuerpo. Estaba concentrado y listo, emocionado con la pelea que se avecinaba, cerraba y abría los puños con entusiasmo. No se podía olvidar el conocimiento de que Trigon estaba interconectado con su familia y su vida. Sin perdonarlo tampoco, y Naruto estaba listo para obtener una pequeña cantidad de venganza contra el demonio. No era el Trigon real, solo una parte de él, pero era suficiente para él en este momento para satisfacer esa picazón. Cori, dijo Naruto, acercándose tanto a ella como a Raven. Es la hora. Coriandra asintió con la cabeza y se volvió hacia Raven una vez más. No es demasiado tarde para cambiar de opinión, Raven. Ella le dijo, pero Raven negó con la cabeza. Estaba decidida, al igual que Naruto. De acuerdo. Coriandra podía verlo claro como un día y cedió, volviéndose hacia Naruto. Buena suerte. Él asintió con la cabeza. ¿Estás listo? Le preguntó a Raven, quien vaciló. No es que estuviera sorprendido, este era un gran momento para ambos, difícilmente una elección fácil de hacer. Sin embargo, habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora y Raven lo sabía. Sin embargo, eso no impidió que sus nervios se acumularan, estaba nerviosa, incapaz de quedarse quieta mientras su pie golpeaba el suelo en una muestra de emoción antinatural. Naruto vio esto y colocó una mano sobre su hombro, sonriendo cuando ella lo miró. No te preocupes por eso, yo tengo esto. Él la consoló, extendiendo una mano hacia ella. Terminemos con esto y cuando lo hagamos, puedes llorar y agradecerme todo lo que quieras. Las palabras burlonas hicieron que Raven frunciera el ceño, lanzándole una mirada furiosa, pero, como siempre, no lo afectó en lo más mínimo. Levantando la mano, se quitó la joya de la frente, la magia que la mantenía allí se desvaneció cuando se la pasó a Naruto, quien la rodeó con los dedos con fuerza. Buena suerte. Dijo, alejándose lentamente, todavía renuente y vacilante. Cuervo. Llamó Naruto, ella miró hacia atrás para verlo señalar con el pulgar su espalda y había comenzado a alejarse de ella y hacia el centro del sello. Échame un ojo, ¿sí? Te voy a mostrar que tus papás no son tan especiales. Entonces, puedes vivir tu vida de la manera que quieras. Así que ten cuidado porque te voy a salvar. Raven hizo una pausa, antes de sonreír lentamente, asintiendo con la cabeza.